Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse, como siempre, en cada miércoles con temas especiales. Y este mes lo estamos dedicando a las familias, mamás, padres que han perdido a un hijo. Estamos en el mes en el que se celebra el Día del Niño y estoy segura que para aquellas personas que tienen la ausencia de un hijo, esa fecha, este mes en general, pero específicamente el 30 de abril, puede ser un día complicado, bastante complicado. Así que por eso es que hemos decidido tomar en cuenta este mes y hablar acerca del duelo por la pérdida de un hijo o de una hija. El día de hoy vamos a abordar un tema que, bueno, está titulado Acompañando el duelo por un hijo. Todo lo que voy a comentar en esta transmisión, ustedes como dolientes podrán identificarse con los sentimientos, con los pensamientos y la forma en cómo están atravesando la pérdida. Pero me gustaría que pusieran atención a aquellas personas que están cerca de una familia que ha perdido a un hijo, porque no es fácil acompañar a una persona que está en duelo en términos generales cuando hablamos de la pérdida de la pareja, del esposo, de una esposa, de la mamá, del abuelo, etcétera. La pérdida de un hijo tiene características muy particulares, muy especiales y altamente sensibles. Entonces, por eso se hace más difícil el poder estar con una persona, con una familia, con una pareja que está en duelo por el fallecimiento de un chiquito. No importa si el chiquito tenía meses, si ya era un niño, era un adolescente, incluso un adulto. La pérdida de un hijo no tiene nombre, como lo decíamos en la transmisión de la semana pasada. A quien pierde a mamá, quien fallece mamá, se le llama huérfano, hay un sentimiento de orfandad. Quien pierde a su pareja se le llama viudez, tiene un nombre, pero no existe en el diccionario ni en ninguna descripción un título que describa a un padre o a una madre ante la pérdida de un hijo. Y esto se lleva a las circunstancias de el proceso de duelo en donde ese duelo sin nombre se hace todavía más difícil y hay una sensación como de pérdida de identidad. Y de esto me gustaría hablar el día de hoy. Cuando tú estás cerca de una familia, padre, madre, que han perdido un hijo, una de las cosas que necesita ser evitada a toda costa es el juzgar el dolor de estos padres. Nadie va a vivir ese dolor, no lo va a sentir como lo está viviendo esta familia. Nadie lo va a siquiera comprender, ni siquiera a interpretar. Y entonces, esta frase de entiendo o me imagino cómo te sientes carece totalmente de sentido. Otra frase que es importante evitar decir porque es insultante definitivamente es, ya tienes un angelito que te cuida desde el cielo. Y la otra frase es, Dios necesitaba a un angelito y por eso lo llamó. Es descalifica el sentir de la persona, de la familia y aparte esto hace crecer más el sentimiento de impotencia, de dolor, de enojo, de tristeza.
Eviten, por favor, decir estas frases. Otra que también no es nada apropiada es, estás joven, por ejemplo, en el caso de mamitas, padres que pierden a un hijo en gestación o cuando es muy chiquitito, que es un bebé. Y hablamos de parejas jóvenes. De repente se suele decir, pero estás joven, podrás tener más hijos. Eso no va a sustituir ni va a aliviar el dolor por la pérdida. No se trata tampoco de sustituir a un hijo con otro hijo. La pérdida es única. Entonces, no sirve de consuelo decir, eres joven y podrás tener más hijos. Por favor, la gente que está cerca, llámese familia, amistades, no de evitar decir esto, por favor. Y aquí te voy a presentar algunos aspectos que vive la persona que está, bueno, la familia, el padre y la madre, que han perdido a un hijo. El duelo ante esta pérdida que no tiene nombre, tiene una, perdón, una sensación de vacío. Es una ausencia que invade totalmente el pensamiento y el sentimiento. Invade lo emocional, lo físico y lo cotidiano. Esta persona ausente, este hijo que ya no está presente, provoca esa sensación de vacío en los padres. Y esto da lugar, por supuesto, a una desconexión. Es decir, la familia puede sentirse como si estuviera anestesiada, desconectada de sus emociones o en demasía, es decir, abrumada, abrumado por ellas. El dolor rebasa y hay una serie de preguntas que generalmente no tienen respuesta. ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el accidente? ¿Por qué la circunstancia, la que haya sido, ha arrebatado la vida de su hijo? Y aquí se conecta porque va entrelazado con otro punto que también es muy, muy importante. Las circunstancias que dieron lugar al fallecimiento. Tenemos fallecimientos repentinos, violentos, por enfermedad, un fallecimiento esperado o no, y cada circunstancia deja una huella completamente diferente. Cuando se ha diagnosticado una enfermedad, pueden venirles estas preguntas de ¿por qué? ¿Por qué siendo tan pequeño? ¿Por qué siendo una persona joven? ¿Por qué siendo un niño? ¿Por qué? Cuando se habla de una pérdida dentro de un marco inesperado, violento, hay también mucho enojo, porque las circunstancias, si hubo algún tipo de responsabilidad por parte de un tercero, hay muchas culpas que se mandan hacia afuera. Hay mucha ira en esta circunstancia. Y por otro lado, el fallecimiento de un hijo rompe en gran medida con la idea que nosotros tenemos acerca de la continuidad de la vida. Es decir, nosotros tenemos la idea como adultos que los adultos se van primero. Esa es la ley natural de la vida. Es lo que nosotros pensamos.
Y cuando muere un hijo, como que se rompiera esa ley natural y lo antinatural, entre comillas, es que los padres no deben enterrar a un hijo. Y es un choque, sumado a todo lo demás, es un choque cultural que es muy, muy fuerte. Entonces, imagínense nada más todo lo que una familia, lo que los padres puedan estar pensando, sintiendo, cargando. Muchas veces hay sentimientos de culpa, creyendo que pudieron haber hecho algo diferente, que pudieron haber retrasado la salida o la entrada, que pudieron haber puesto más atención tal vez a las señales de salud que este hijo presentaba, que pudieron haber buscado, encontrado opciones distintas en la atención médica en el caso de una enfermedad. Hay muchos sentimientos de culpa y por eso precisamente se vuelve tan abrumador y complicado el acompañar a los padres cuando se encuentran en duelo. Ahora también hay algo que es necesario hacer mención, la relación de pareja. La madre generalmente tiene la idea de que su dolor y su sufrimiento es mayor al del padre porque precisamente la maternidad, es decir, el hecho de haber gestado a su hijo, haberlo tenido dentro, haberle dado a luz, le da el derecho de sentir un dolor mayor que el del papá. Y es comprensible que pueda pensar de esta forma. Sin embargo, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Ambos, ambos padres están llorando, están sufriendo y se están doliendo, cada uno desde su posición. No existe un dolor mayor que el otro, simplemente son formas de expresar lo que cambia. Repito, no existe un dolor mayor entre el padre y la madre. La forma en que se expresa el dolor y la tristeza es lo que cambia. ¿Por qué? Porque de manera natural las mujeres tenemos una forma de expresar nuestra tristeza y los hombres tienen por naturaleza una forma distinta de expresarla. Y hay diferencias muy marcadas. Generalmente, y esto tiene que ver mucho con la cultura, a la mujer se le es permitido y no es mal visto que, que llore, que se entristezca, que busque el abrazo, que busque el consuelo en las personas que le rodean. En cambio, el hombre, por ser cabeza de familia y por tener la figura de fortaleza, él suele reprimir sus emociones y es muy común que el papá viva su duelo muy en lo personal y muy en la soledad. Puede llorar, pero no se expone ante los ojos de los demás. Y cuando esto pasa, cuando están solos, papá y mamá que están juntos, el papá, por ser el varón de la casa, el respaldo, la fortaleza, se siente obligado a darle el soporte a mamá porque ella es la que aparentemente está más frágil, la que más lo necesita. Y la mamá suele muchas veces, no en todos los casos, pero suele sentirse enojada, incluso decepcionada
por la falta de expresión del sentimiento de su pareja, sin saber, sin conocer lo que él está viviendo, lo que él está pensando y lo que está sintiendo, pero lo hace en silencio. Y esto lleva muchas veces a discusiones recurrentes, a reclamos. Incluso se han dado casos más de lo que ustedes pudieran imaginar, que después de la pérdida de un hijo hay una ruptura en las parejas. Esto suele suceder, digamos, no regularmente, pero llega a pasar porque no hay esa parte de comprensión y de apoyo entre el uno y el otro, porque hay silencios que en lugar de ser un silencio pensando en que es apoyo y respeto, lo que, lo que pasa en el silencio es falta de comprensión, falta de apoyo y de compartir ese sentimiento de vacío, de desconexión interna, de extrañar a el hijo, y entonces cada quien juzga el duelo de la otra persona, pero a través de su propio criterio, no desde la realidad. Por eso es muy importante que las parejas hablen de su pérdida sin miedo al juicio, a la crítica, y que puedan romper esa, ese miedo a exponerse frente a su pareja. Necesitan compartir el dolor y abrazarse y llorar juntos. Las familias, las personas, es decir, las personas que están alrededor, lo mejor que pueden hacer es simplemente estar presentes, escuchar y sin opinar. Estoy aquí para ti. No puedo imaginar lo que estás sintiendo, pero cuenta con mi presencia, con mi hombro, con mi apoyo cada vez que lo necesites. Sé que es muy intimidante, es muy abrumador ver a alguien deshacerse en lágrimas de dolor. Y por naturaleza queremos animar y queremos decir cosas que pensamos que pueden ser de utilidad para brindar cierto consuelo, pero no es así. Lo mejor que puede hacer la familia y las personas, las amistades, las personas que están alrededor de quienes han perdido a un hijo, es en silencio prestar su presencia para poder dar apoyo. Tengamos en cuenta que además de la presencia ausente, hay una serie de duelos que también están involucrados. Los sueños que ya no se van a cristalizar, la identidad como padres, esta se puede ver fracturada aún cuando haya más hijos. Hay una necesidad de respuesta, encontrar tal vez un significado ante lo sucedido, un propósito, que eso es muchísimo más difícil, por supuesto, sobre todo, y aquí no podemos decir dentro del primer año de duelo, esto puede llegar a extenderse por un tiempo mayor, a diferencia de duelos como el de mamá, papá o etcétera. El duelo de un hijo puede incluso llegar a presentar rasgos patológicos en donde pueda haber, convertirse en un duelo complicado, un duelo muy intenso que requerirá del apoyo de un profesional e incluso hasta de un
médico para poder ayudarle a gestionar sus emociones. Tomemos en cuenta también que es un dolor que socialmente no es comprendido. La sociedad evita hablar de la pérdida de un hijo precisamente por lo sensible del tema. Entonces, esto lo que provoca es que quienes están en duelo se sientan aislados, se sientan incomprendidos y eso les provoca mayor dolor. Por eso, siempre se los he dicho, tienes un dolor, háblalo, no te quedes con él guardado. Puedes sacar todo lo que tú piensas, todo lo que estás sintiendo hasta el momento que tú decidas dejar de hacerlo. Pero necesita ser hablado y necesita ser también resignificado. Pero para llegar a ese punto de resignificación es un proceso que toma más tiempo que otros duelos. No es porque la pérdida de un hijo sea más importante que la pérdida de otras personas. No estamos hablando de esto. Jamás será más importante una pérdida que la otra. Es la forma en cómo se vive y la forma también en lo que representa la pérdida para esta familia, para estos padres, para papá, para mamá. Ahí está el punto que marca la diferencia. Y finalmente, podrían preguntarse, ¿es posible volver a tener esperanza? ¿Volver a recuperar el sentido del amor, de la paz, de la vida misma? Toma un tiempo, pero es posible llegar a ese punto. Pero recordemos algo, hay muchas cosas que están involucradas en la pérdida de un hijo. Entre ellas está, como dije hace un momento, la causa que dio lugar al fallecimiento. No se trabaja de la misma manera cuando se trató de una enfermedad que si se trató de un accidente. No se trabaja igual si se trató de una situación social como si se trató de una decisión propia. Las circunstancias sí marcan una diferencia muy importante en el duelo de los padres. Y esta circunstancia obviamente se viene a sumar a esa idea que tenemos sobre la continuidad de la vida, es decir, los padres se van primero. Marca una diferencia también en la forma en cómo te relacionas con las personas que están alrededor y el apoyo que te brindan. Marca una diferencia el concepto que se tiene sobre la vida y la muerte. Marca una diferencia muy, muy importante si hay otros hijos o si era hijo único. Hay muchas cosas que marcan diferencias importantes entre una y otra persona, entre una madre y un padre, entre una pareja o una madre soltera, entre una pareja o un padre soltero. Por eso no se puede generalizar. Quiero apelar al buen sentido, al amor, a este deseo de ser apoyo para aquellas personas que han perdido a un hijo. Como dije en un principio, evitar aquellas frases que no van a ayudar y que son descalificadoras. Las repito, eres joven, podrás tener más hijos, Dios necesitaba un angelito y se llevó al tuyo.
Ya tienes un angelito en el cielo, tienes que ser fuerte porque tienes más hijos. Eso no ayuda. El propósito y la resignificación de cada madre y de cada padre es absolutamente personal. ¿Es posible encontrar el camino? Sí es posible. ¿Toma más tiempo que otros duelos? También toma más tiempo. En este punto, lo único que puedes hacer como familiar y como amistad es prestar tu compañía, prestar tu hombro y sin juicio y sin crítica y sin decir, ya suéltalo, déjalo ir y déjalo descansar, acompañando en silencio y brindando servicios dentro de tus posibilidades. Esa es la mejor forma. Tu presencia es la mejor forma de acompañar a un padre, a una madre, a una pareja que haya perdido a un hijo. Es un tema verdaderamente difícil, es complicado. Tratamos de abarcar de alguna forma lo más que se pueda a nivel también de que tú como doliente, como te he dicho en otras ocasiones, seas la primera persona que le dé el lugar y el respeto a tu sentir, a tu pérdida, a tu dolor, a tu tristeza. Y que cuando escuches o alguien haga algo que te incomoda, aprendas a decir, esto no me ayuda, no me lo digas, por favor. Y si hay alguien que te incomode en demasía, tienes todo el derecho de poner distancia por el tiempo que sea necesario, sin temor a que la otra persona se ofenda. La primera persona que le da lugar y que le da el respeto a su duelo, a su sentir, eres tú. La pérdida de un hijo no tiene nombre, pero merece todo el amor, comprensión, cuidado y respeto para poder apoyar, para darle soporte y sobre todo para no juzgar. Eso es lo que puedo dejarte el día de hoy. Agradezco mucho que te hayas conectado y nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias.